Yo les invito a buscar en la Biblia el Salmos 29, el que tenga y el que no lo tenga no hay problema. El Salmo 29, vamos a estar leyendo el capítulo completo. Yo voy a estar leyendo en la traducción Reina Valera contemporánea. Rindan al Señor, seres celestiales, rindan al Señor la gloria y el poder. Ríndanle la gloria digna de su nombre. Adoren al Señor en su santuario hermoso. La voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre las aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman su gloria. El Señor es el Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con paz. Constantemente, cada uno de nosotros escuchamos voces. Esto podemos apreciarlo en nuestra casa, en la televisión, en el trabajo, cuando asistimos a un supermercado o cuando visitamos alguna tienda. También en las redes sociales, cuando vemos o escuchamos un video. Pero quiero decirte en esta mañana que de todas estas voces que a diario escuchamos, la más importante es la voz del Señor. Lamentablemente, hay muchos cristianos que están saturados de otras voces y no alcanzan a reconocer la voz de Dios. Nuestros enemigos, y cuando hablo de enemigos me refiero al diablo, al dinero, me refiero al afán, la duda, la enfermedad, la tristeza, la agonía, el desánimo. Amén. Constantemente intentan hacer que escuchemos lo que ellos quieren decir y buscan la manera de confundirnos, y hacer que no escuchemos la voz de Dios. Pero como cristianos, usted y yo debemos saber cuándo es Dios el que está hablando a nuestras vidas y no dejarnos llevar por otras voces, sino solo debemos escuchar lo que Dios quiere decir. Por eso resalto en esta mañana que no hay mayor habilidad que podamos poseer usted y yo que aprender a escuchar a Dios hablándonos. Si no, pasaremos toda nuestra vida conduciendo como si estuviéramos en una neblina. Amén. No sé si usted pudo escuchar esto. No hay mayor habilidad que usted y yo podamos tener que aprender a escuchar cuando Dios nos está hablando. Tal vez en un momento exacto de nuestra vida, en un punto exacto, te sea algo confuso. No estarás seguro de lo que Dios quiere que hagas y te perderás conocer y experimentar realmente a Dios en tu vida, cuando Él interactúa con nosotros como sus hijos. Pero hay maneras espirituales o ejercicios espirituales que debemos practicar para aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando hablo de esta manera, de estos ejercicios, me refiero, número uno, al ayuno. Amén. El ayuno genera gran receptividad en nuestro espíritu y esto nos hace sensibles para escuchar la voz de Dios. Amén. En segundo lugar, el orar constantemente. Cuando oramos, no hacemos más que hablar con Dios. Amén. Todos lo sabemos, todos estamos claros. De la misma manera que le hablamos a Dios, así Él nos habla a nosotros también. Y nuestro espíritu se estimula y se desarrolla y se volverá más sensible a la voz de Dios. Y en tercer lugar, profundizar y estudiar, meditar en la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios crea sensibilidad a la voz de Dios. Amén. La misma Biblia dice que ella da testimonio de Jesús. Y si dice que da testimonio de Jesús es porque ella habla de Jesús, habla de Dios. Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos la palabra del Señor, simple y llanamente estamos escuchando acerca de Dios. Cuando estudias la palabra, el Señor comienza a mostrarte sus misterios y sus tesoros ocultos. Te animo a poder tomar un versículo de la Biblia diariamente,
medítelo, háblelo, susúrrelo para sí mismo y empezará a ver consecuencias extraordinarias en tu vida. Hoy vamos a estar compartiendo en este pasaje que acabamos de leer de las Escrituras, el Salmos 29, que nos habla acerca de la voz de Dios y nos muestra lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Este salmo fue escrito por el rey David y él está viendo pasar una tormenta a través de Israel y le recordó el poder de Dios. Así que él escribe este salmo sobre la voz de Dios y cómo Dios quiere hablarnos y qué puede hacer la voz de Dios. Porque si estás en lugar de confusión, no necesitas más consejo. Necesitas la poderosa voz de Dios para hablarte y aclarar el desorden. Si estás en un lugar de desaliento, no necesitas citas más inspiradoras. En cambio, necesitas la voz consoladora para hablar la visión a tu vida. Si estás en un lugar de agitación, no necesitas más puntos buenos. Necesitas la voz de Dios que puede calmar la tormenta de la vida y ponerte a salvo. Y vamos a estar debatiendo 3 puntos en esta mañana. Amén. Vamos a estar partiendo de 3 puntos en esta mañana. Y quisiera compartir con ustedes el primer punto del cual vamos a estar debatiendo. Dice el Salmos 29, versículo 1 al 4. Rindan al Señor, seres espirituales. Rindan al Señor la gloria y el poder. Ríndanle la gloria digna de su nombre. Adoren al Señor en su santuario hermoso. La voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El primer punto en esta mañana es: la voz de Dios me muestra su poder en medio de mis problemas. Y vemos que resalto dos características esenciales que David resalta en estos versículos. Y él reconoce que en primer lugar la voz de Dios es potente y en segundo lugar la voz de Dios es majestuosa. La consideración de David del poder de Dios sobre las aguas es importante por varias razones, pero 2 en particular. Primero, él sabía que el Mediterráneo y el mar de Galilea eran conocidos por las tormentas abruptas y mortales que constantemente entraban y destruían las barcas o los barcos que ahí estaban. Y por la otra, que los antiguos rabinos enseñaron que este pasaje hace una referencia al poder de Dios que muestra el cruce del Mar Rojo. Amén. Y quisiera mostrarle algo en esta mañana, algo importante. Quisiera que notemos aquí por qué David está diciendo que la voz de Dios es poderosa y está llena de majestad. Y quisiera que pudiéramos ver en el mapa un momentico. En esta mañana, si vemos este mapa que aquí tenemos enfrente, amén, vemos que todas las flechas trazan una ruta. Y esta fue la ruta que trazó el pueblo de Israel una vez salido de Egipto. Amén. El objetivo principal del pueblo de Israel era llegar a Canaán. Vemos el punto número 1 de donde ellos partieron y vemos a Canaán en el norte, en la parte superior. Pero si nos damos cuenta, en vez de ellos agarrar la parte norte para llegar a Canaán, vemos que es mucho más directo, vemos que es mucho más fácil, tal vez hubiera sido más rápido. Amén. Ellos recurvan hacia abajo y llegan hasta el punto número 3, amén, que es Pi-hahirot. Pero vamos a ver por qué. En Éxodo capítulo 14, versículos de 1 al 4, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar frente a Pi-hahirot, entre Migdol y en el mar hacia Baal-Zephón. El faraón va a pensar que ustedes, los israelitas, andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el Faraón y en todos sus ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Como bien vemos, Canaán quedaba a la derecha en la parte norte superior, amén, y era el último lugar de destino para los israelitas. Pero no fue solo eso, sino que al ellos bajar al sur, ellos quedaron en una posición estratégica totalmente difícil para ellos. Amén. Israel se encontró en un momento cuando estaba rodeado por 2 montañas. Enfrente tenía el Mar Rojo y detrás venía un ejército furioso que quería desaparecerlos. Cualquiera que ve esta escena dice
que habían cometido la peor estrategia, habían cometido el peor error estratégico que ellos pudieran haber hecho. Pero Dios estaba haciendo algo diferente. Estaba separando totalmente a Israel de Egipto, amén, y estaba guiándolos a un lugar donde ellos escucharían su voz. Muchas veces Dios va a cambiar la ruta de nuestras vidas. A veces pensamos que por donde estamos caminando es el lugar correcto para nosotros. Pero cuando hay un plan de Dios para nuestras vidas, aun aunque no entendamos, muchas veces el Señor va a cambiar la ruta de tu vida. Porque ahí es donde Dios va a glorificar. Y si vemos, una vez que Israel estuvo en este punto donde tal vez ellos pensaron que todo estaba perdido, amén, ocurrió algo jamás visto. Algo donde Dios dio a demostrar lo que Él quería demostrar, su poder, y que Él estaba con el pueblo de Israel. Si miramos la historia, que sé que muchos la conocemos, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que no teman, solamente levanta tu mano y dile que anden. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que el mar se abrió y que el pueblo de Israel pudo pasar por tierra seca. No sé, cuando vamos a la playa vemos la arena que está a la orilla, aunque no esté mojada, siempre está húmeda, pero la Biblia dice que Israel caminó por tierra seca. No solamente Dios abrió el mar rojo, el mar rojo, sino que hizo también secar el piso para que Israel pudiera caminar por tierra seca. Alabado sea el Señor. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa el rumbo que esté llevando tu vida, Dios siempre va a manifestar tu poder. El viaje para escuchar la voz de Dios comienza en primer lugar con la confianza, incluso si no tiene sentido. Porque si buscas escuchar la voz de Dios, comenzamos con la decisión nada más y nada menos que obedecer. Si quieres que Dios te hable, debes tomar la decisión por adelantado de lo que obedecerás. Si no, estás desperdiciando las palabras que Él te habla porque crees que tu perspectiva finita es mayor que el poder y la belleza infinita de Dios. ¿Y sabes lo que sucedió cuando Israel obedeció a voz del Señor? Como ya estábamos diciendo, cruzaron el Mar Rojo y vieron uno de los milagros más grandes que ha ocurrido en la Biblia, y obtuvieron algo más. Amén. Y en el mismo mapa que estábamos viendo, por favor, si pueden poner el mapa. En el número 3 fue cuando ellos se encontraron frente al Mar Rojo. Una vez cruzado el Mar Rojo, ellos siguieron bajando hasta el sur, hasta llegar al número 8, que es el monte Sinaí, que es el que está circulado en el círculo rojo. Alabado sea el Señor. Algo más sucedió. Llegaron al lugar donde Dios les dio su ley. Al principio, ellos no entendían lo que estaban pasando. Muchos se enojaron con Moisés y le dijeron: pero ¿para qué no trajiste aquí? Si en Egipto habían sepulcros, no hubiesen dejado morir allá. ¿Para qué no trajiste hasta este punto? Pero Dios primeramente quería mostrar su poder, y luego Dios lo iba a llevar a un lugar donde Dios les iba a hablar. Amén. Bendito sea el Señor. Este fue el lugar donde se contestaron muchas de las preguntas sobre lo que Dios quería que ellos hicieran. Porque ese fue el lugar donde Dios les dio los mandamientos. Amén. Vemos que conocemos la historia. Allí fue donde Dios le habló por primera vez a su pueblo directamente, le dio los mandamientos y le dijo lo que ellos debían de hacer. Punto número 2 en esta mañana. La voz de Dios muestra su habilidad para hacer lo imposible. Amén. La voz de Dios muestra su habilidad para hacer lo imposible. Cuando vemos la palabra del Señor desde el principio, Dios es un Dios de lo imposible. Solamente cuando miramos la creación, cuando Dios creó todo en esa semana entera, vemos que todo humanamente es imposible. Amén. Vemos que Dios desde el principio ha sido un Dios de lo imposible. A través de la historia en la Biblia también podemos ver muchos momentos en los cuales el Señor hizo cosas sobrenaturales que solamente Dios podía hacerlo. Amén. Y más adelante vamos a estar hablando algunas de ellas. Bendito sea el Señor. Pero referente al pasaje que acabamos de leer en el Salmo 29, dice el versículo del 5 al 7. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Amén. Y vemos que la Biblia hace referencia a los cedros del Líbano. Estos cedros eran famosos por su tamaño, eran famosos por su robustez y la facilidad de trabajar con ellos, pero eran cedros bien altos, bien duros. Amén.
y por esa razón Salomón los usó para la construcción del templo. Romperlo no era tarea sencilla, o sea, poder humanamente romper un cedro de eso no era sencillo y fácil, pero David escribe que Dios podía convertirlo en astillas solamente con hablarles. Amén. David está diciendo que Dios puede hacer lo que la naturaleza no puede hacer. Esa es la definición de un milagro, un evento que no es explicable para las leyes naturales o científicas. Entonces, si Dios es capaz de hacer lo milagroso, quisiera preguntarte en esta mañana, ¿estamos viviendo como si Dios puede hacer lo milagroso? Usted y yo nos estamos moviendo como si Dios pudiera hacer lo milagroso. Oramos como si Dios pudiera hacer lo milagroso. Amén. Hay cosas que tal vez en esta mañana algo esté sucediendo en tu vida que creas tú que es imposible hallarle una solución. Amén. Pero cuando usted y yo, alabado sea el Señor, vivimos como si Dios es el creador de todo y como si Dios es el que tiene el poder para todo, yo creo en mi corazón que ese mismo Dios que abrió el mar rojo, en esta mañana puede hacer algo diferente en tu vida. Alabado sea el Señor. Si tú y yo oramos a Dios, bendito sea el Señor, de la misma manera que Moisés le hablaba al Señor, yo creo que Dios aún puede mover la mano majestuosa sobre tu vida. A veces no somos culpables de orar demasiado, no somos culpables de orar demasiado, sino de orar demasiado poco. Alabado sea el Señor. A veces Dios está respondiendo y no lo vemos. ¿Y saben por qué? Porque nuestras vidas son demasiado ruidosas para poder escuchar cuando Él nos susurra. Alabado sea el Señor. Dice en Santiago, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Amén. Y aquí vemos en este pasaje dos verdades fundamentales. Muchas veces no recibimos de parte de Dios porque estamos preguntando con motivos incorrectos. Amén. Nuestra oración no tiene un motivo exacto hacia Dios. Y en segundo lugar, es porque no pedimos en lo absoluto. Bendito sea el Señor. No pedimos en lo absoluto. Y he aprendido que si oramos y nos rendimos, veremos a Dios hacer lo que estamos orando. Él nos dirá no, o Él dirigirá nuestros corazones. Pero la clave es orar y no rendirse. Ahí es donde la mayoría de nosotros muchas veces fallamos. Amén. Humanamente a veces queremos las cosas así. Y es lo que podemos ver en este pasaje que estamos viendo, lo del mapa. Hubiese sido fácil que el pueblo de Israel hubiese seguido por el norte, hubiese sido mucho más directo. Amén. Pero Dios tiene un tiempo para todo en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y a veces, aunque querramos las cosas así, la constancia es lo que hará mover la mano de Dios a su tiempo sobre nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, en esta mañana, la voz de Dios muestra su deseo de traer vida. Amén. La voz de Dios muestra su deseo de traer vida. Dice el Salmo 29, versículo del 8 al 11. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas. Mientras en su templo todos proclaman su gloria. El Señor es el Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con paz. Amén. Hay un lugar que se menciona que es tan importante para poder entender el mensaje de este salmo, y es cuando se menciona el desierto de Cades. Podemos verlo en el mapa, en el número 12. Amén. Ya vemos que habían salido del monte Sinaí y habían subido hasta el desierto de Cades. Este desierto marcó la vida completamente de Moisés y Aarón. Amén. Este fue el lugar donde Moisés cometió su peor error y lo descalificó para poder entrar a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya dice el Números capítulo 20, versículos del 2 al 4.
Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué no trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? Amén. Así que el pueblo tenía sed. El pueblo ya llevaba mucho tiempo por el desierto. Era la segunda vez que esto ocurría, lo que no es una sorpresa para nadie. Nosotros normalmente en un día de trabajo bebemos suficiente agua, constantemente estamos bebiendo agua. Imagínense ustedes tener tantos días en el desierto, donde no hay una brisa fresca, donde no hay un aire acondicionado, donde no hay un ventilador, tener tanto tiempo caminando por ese desierto. Amén. Ya llega un momento que el pueblo, y yo los entiendo humanamente, diciendo: ¿hasta cuándo? Ya no podemos más. Amén. Moisés, de cierto modo, le estaba diciendo al pueblo: confíen más en Dios y ahórrenme un poco el drama de la telenovela. Amén, porque ya anteriormente ellos habían visto la mano de Dios moviéndose a su favor referente a este asunto. Y dice Número capítulo 20, versículo del 7 al 11, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y les dijo: escuchen ustedes, rebeldes, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Pero quisiera hacer un alto en este versículo. Amén. Si miramos lo que estaba sucediendo, ya llegó un momento que tal vez Moisés, humanamente cansado, si a veces nosotros para dirigir 3 personas nos es difícil, imagínense ustedes dirigir un pueblo. Amén. Ya tal vez por el momento que se estaba viviendo el estrés, el agotamiento, porque él también debería haber estado cansado, él también seguro no había bebido agua. Amén. Él decide tomar una acción. Dios le había dado una palabra. A él le había dicho: háblale a la roca y de ella brotará agua. Pero Moisés, en medio de su estrés, amén, tomó la decisión, la peor decisión en su vida. Desobedeció la voz de Dios. Él, en su estrés, tal vez en su molestia, dice que agarró la vara y golpeó 2 veces a la roca. Amén. Y este hecho lo enojó tanto a Dios que lo descalificó para que él pudiera entrar a la tierra prometida. En otras ocasiones, si vemos en Éxodo capítulo 17, vemos que anteriormente había sucedido algo parecido y ya Moisés había golpeado una vez la roca y el agua había brotado. Pero ya en esta ocasión, solamente él nada más debería haberle hablado para que el agua fluyera. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo de 1 al 4. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Amén. Cuando miramos este pasaje y lo llevamos a otro contexto, nos damos cuenta que de cierto modo nos hablaba acerca de la imagen de Jesús, quien iba a ser golpeado una sola vez, y luego lo único que teníamos que hacer era hablar con él. Vemos que la primera vez la roca fue golpeada y brotó el agua, solamente la segunda vez era hablar con ella. Así pasó con Jesús. Jesús fue crucificado una sola vez. Amén. Pero ya de ahí en adelante, solo tú y yo lo único que tenemos que hacer es poder hablar con él. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Y este es mi punto. El plan de Dios para ti
es mayor que cualquier vida que puedas soñar. Sin embargo, para verlo, debes escuchar atentamente su voz. Entonces, a modo de reflexión, ¿cuál es el primer paso para escuchar la voz de Dios cuando nos susurra? Amén. ¿Cuál es el primer paso para obedecer la voz de Dios cuando nos susurra? Está diciendo que su voz no debe tomarse a la ligera. No escucharemos su voz si no lo obedecemos cuando Él nos habla. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas en lo que has dudado? Amén. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas en lo que has dudado? Si deseas escuchar la voz de Dios, debemos actuar de acuerdo con lo que sabemos. Alabado sea el Señor. Salmos 95, versículo del 7 al 8 dice, porque el Señor es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan su voz hoy, el Señor dice, no endurezcan mi corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Si estás escuchando a Dios hablarte en esta mañana, iglesia, este es tu momento. Alabado sea el Señor. Es hora de decidir que Él es tu rey para siempre. Y si Él es tu rey, entonces nuestro trabajo es obedecer. Pero no solo un rey, Dios quiere también convertirse en tu padre en esta mañana. Esa es la belleza de cómo Dios nos ama. Amén. No quiere ladrarnos dándonos órdenes. No, Dios nos ama verdaderamente. Camina a nuestro lado y constantemente Dios nos susurra. Cuando cuando muchas veces queremos llamar la atención de nuestros hijos, amén, primeramente vamos y le hablamos 1, 2 y 3 veces. Nunca vamos de un solo golpetazo a hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Así mismo lo hace Dios con nosotros. Dios constantemente nos dice, hijo, es esto, hijo, es aquello, hijo, es por aquí, hijo, es por allá. Constantemente el Señor nos susurra. Bendito sea el Señor. Eso es lo que tu Padre Celestial te está diciendo hoy. Te está susurrando y quiere que tú y yo nos acerquemos más a Él. Alabado sea el Señor. Tal vez tu vida en esta mañana, solo tú sabes cuál es el punto en la que se encuentra tu vida en esta mañana. Pero hay bendiciones de Dios para nuestras vidas cuando decidimos obedecer a Dios, cuando decidimos obedecer la voz del Señor. Y como hablábamos en el punto 1, tal vez muchas veces Dios esté cambiando el rumbo de tu vida. A lo mejor ayer estaba mucho mejor que como estabas hoy. Pero todo lo que acontece en nuestra vida acontece para un propósito de Dios. Lo que estamos viviendo en el presente no va a ser comparado con lo que va a venir en el mañana. Alabado sea el Señor. Porque dice la palabra del Señor que los tiempos postreros van a ser mejor que el primero. No sé cuál será la situación tuya en esta mañana, pero quiero decirte, alabado sea el Señor, como mismo decía en la predicación pasada, que hay un Dios que aún está sentado en el trono. Amén. Nuestra vida constantemente va a ir llena de situaciones, problemas. Nuestra vida constantemente va a ser llevada a momentos límites. Alabado sea el Señor. Pero siempre está la voz de Dios para podernos hablar en cada momento. Alabado sea el Señor. Ahí están las promesas del Señor, que es la voz de Dios. Muchas veces queremos que Dios no hable físicamente, que Dios se pare delante de nosotros o que descienda un ángel, no sé, del tamaño del templo y que haga tal cosa y que haga tal cosa. Alabado sea el Señor. Como mismo pasó con Elías cuando se encerró en la cueva. Amén. Dice la Biblia que vino un terremoto y nada sucedió. Después vino un viento fuerte y tampoco nada sucedió. Y cuando no pasó nada, ahí fue cuando el Señor se glorificó. Muchas veces queremos ver a Dios de esta manera. Dios entre dando ruido y brincando y esto y aquello y lo otro. Pero Dios obra muchas veces de manera misteriosa. Alabado sea el Señor. Sea cual sea tu punto en esta mañana y como esté yendo tu vida, solo quiero decirte una cosa. Alabado sea el Señor. Obedece la voz de Dios. Porque para el que obedece hay grandes bendiciones del cielo.